Durante años ha habido una enorme discusión entre los investigadores paranormales para determinar si los niños fantasmales pueden o no existir como tal. Algunos círculos espiritistas y espiritualistas sostienen que una presencia infantil no es lógica, puesto que un niño no tiene los apegos que tendría una persona. Si partimos de la idea de que, por ejemplo, el miedo al castigo eterno es un factor para quedarse atrapado, el apego a las cosas materiales, el deseo de venganza, todo esto podrían ser factores. Y en algunos grupos se piensa que los niños no pueden desarrollar esto y por lo tanto no hay fantasmas de niños. Y lo que las personas ven no serían otra cosa más que una especie de señuelo, una personificación, probablemente un ser oscuro, disfrazado de niño para llamar la atención. Sin embargo, hay un número creciente de personas que creen que sí es posible. Y no solamente que sea posible, sino que la presencia infantil podría estar arraigada no tanto por sus propios deseos, sino quizá por los de otra persona que no le permite la partida. Ahora bien, también hay que estar conscientes de que en épocas pasadas, de hecho hasta muy entrado el siglo XVIII, XIX, la idea del niño no era como la que tenemos hoy en día en pleno siglo XXI, en donde el niño se concibe como una criatura cercana, apreciada, valiosa, y se desarrollan estos vínculos. En una época atrás, donde había 14 hijos en una familia, realmente los vínculos eran muy vagos. Pero las historias que hoy tenemos resultan intrigantes. Son testimonios de personas que nos narran episodios ya sea de su propia vida o episodios que conocieron y que nos han compartido a través del correo, que nos han compartido a través de otros medios, acerca de experiencias que tienen que ver con niños. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La primera experiencia nos la compartieron hace algunos años a través de una carta. La abuela Marina había fallecido en el año 2006, a los 96 años de edad. Una mujer que en su origen venía de la ciudad de Lagos de Moreno, en Jalisco. Un sitio muy bonito, por cierto. Es una región central de México que tiene muchísima historia. Había nacido en algún momento de 1910 más o menos y era hija única de una acaudalada familia. Por lo menos es lo que ella sabía. El hecho es que conforme pasan los años, pasa la revolución, pasa todo aquello, en 1916 se encuentra con unos 6 años de edad y es trasladada a San Juan de los Lagos. Es otro lugar en donde hay una fe muy creciente, una fe muy fuerte. Existe un santuario, existe una convicción. En general, toda esta región era una región muy religiosa. A ella le gustaba la idea, siendo niña, de ser monja. Y de hecho jugaba a eso. Cuando tiene unos 16 años, entra en un convento. Alguna de sus tías, alguna conocida, ¿cómo saberlo quién era? Pero era monja. El hecho es que le permiten acceder y entrar en un convento local. Es a finales de 1926, alrededor de diciembre. Obviamente cuando entra como novicia grado -1, es decir, de lo más bajo que se podía. Y está bien, le gusta aquello, se levantan muy temprano, trabajan mucho, muchas oraciones, mucho ir y venir, pero todo el tiempo es ahí. Para su mala suerte, en 1927, México entra en una espiral de violencia conocida como la Cristiada, la Guerra de los Cristeros. El gobierno federal de Plutarco Elías Calles establece una serie de reglas terriblemente enérgicas en contra de la Iglesia. Lo que sea el objetivo que haya tenido, no importa, eso es historia.
El hecho es que existió esto y de pronto comienza a haber ejecuciones de sacerdotes, asesinatos, violencia y la prohibición de la celebración de culto, la prohibición de la formación de órdenes sacerdotales. Había muchas restricciones. La confiscación de todos los bienes de la iglesia. El asunto está en que, si bien el gobierno federal no atacaba directamente, algunos caudillos locales, agraristas y personas que querían ganar un privilegio ante los ojos del gobierno, actuaban de formas brutales e inicia el movimiento armado de los cristeros. Estos eran hombres y mujeres, tal cual como se lo estoy diciendo, hombres y mujeres que agarraron armas y que se fueron a la lucha. En esta región en particular de Jalisco fue una lucha tremenda. El asunto está en que un buen día llegan un montón de personas al convento, sacan a las monjas y se las llevan a esconderlas a otro lugar, a una casa vieja en el centro, pero que no era un convento. Era una casa enorme con un portón de madera gruesísimo. Ahí cierran el portón y nadie sabe nada. Posteriormente, la señora Marina se enteraría de que habían llegado los federales buscando a las monjitas. Por ello, la gente de ahí mismo las había ido a esconder ahí. En este lugar había unos sótanos extraños, enormes, subterráneos, húmedos, en una casa muy antigua. Probablemente eran almacenes de forraje, quizá tinacales para alguna bebida o algún lugar donde preparaban algo. Estaban bien cerrados, tenían puertas de madera y eran varios, con una especie de patio central, todo subterráneo. Todo con piso de piedra, gruesas paredes de piedra. Y ahí estaban. Un buen día, de pronto, la hermana superiora corre con todas y les dice que se metan, que corran y se metan abajo. Al tiempo que esto ocurría, empiezan a escuchar balazos afuera. Por supuesto que todas corren a esconderse allá abajo y cierran una de las puertas. Pero doña Marina, en aquel entonces Marina, la niña Marina de 16 años, es tremendamente curiosa. Y a pesar de que todas las monjitas se fueron al rincón más apartado y estaban rezando un santo rosario, Marina se pegó en la puerta para oír a ver qué sucedía afuera. Con esa mirada pícara y de esos ojos penetrantemente azules, espera. Por la puerta de madera de ese sótano donde están ellas, hay una rendija enorme que deja ver hacia esta especie de patio central, medio oscuro, medio en tinieblas, únicamente iluminado por una filtración de luz, de algo que había ahí, una ventana, un respiradero, algo dejaba entrar luz. Y Marina de pronto observa a dos niños jugando. Por amor de Dios, deberían de meterlos. Esos dos niños son pequeños, son un niño y una niña, y están muy contentos jugando. Ella los está viendo por la rendija y está a punto de decirles: niños, métanse. Pero ella no tiene la llave, no puede abrir. Así es que va por la madre y le dice: oiga, hay unos niñitos ahí jugando, deberían de meterlos. La hermana superiora no le presta la mínima atención y sigue rezando el Santo Rosario, porque aquello se ha puesto del cocol. Ahí donde están, de pronto se siente como vibra el suelo, porque los federales traen artillería. Alguien aventó un cañonazo y vibra el suelo. Por supuesto que nadie le hace caso. Ella regresa a aquella puerta y vuelve a mirar por la rendija y observa cómo los niños están por ahí. Le hace gracia porque no parecen prestar atención a lo que ocurre afuera. Pasado un rato, ya todo es calma, todo es silencio. Abren la puerta y salen. Y ella les dice a todas: oigan, había unos niños aquí, pero nadie le hace caso. Es la más joven. Es una chiquilla de 16 años y realmente nadie le presta atención. Pasan los días, todo va muy bien, cuando de pronto, una tarde, cuando están rezando las oraciones de la tarde, se oye como alguien golpea contra la puerta de la casa. Es decir, la puerta que daba a la calle era una puerta enorme de madera, gruesa, tosca, en donde ponían no solamente la gruesa cerradura, sino también una serie de barrotes para impedir que la pudieran tirar. Alguien está golpeando. Bueno, ponen pies en polvorosa y vas para el sótano. Todo el mundo al sótano. Tienen mucho miedo, porque alguien había llevado la noticia
de que no lejos de ahí habían asesinado a un cura, pero luego los cristeros habían asesinado al maestro y habían matado a 2 o 3 agraristas, y los federales habían venido muy enojados. Oyen cómo golpean aquello como tratando de tirar la puerta. Era un riesgo. Si bien no podían derribarla a golpes, pero con una carga de dinamita la podían hacer pedazos. Están allá abajo escondidas todas. Y Marina otra vez se sienta a la orilla de la puerta viendo por la rendija. Y adivine qué. Otra vez de pronto, en medio de aquella sensación de agobio y de miedo, se oyen los golpes que retumban, se oyen voces, se han oído algunos balazos a la distancia y hay olor a humo. Las monjitas están en el santo amén verdaderamente. Pero Marina está encantada porque está viendo a los 2 niñitos que están jugando, agarraditos de la mano, como jugando alguna especie de ronda. Algo. No se escucha nada porque todo aquello es muy grande y extraño, pero los niños están ahí, están cerca. Si la puerta estuviera abierta, ella podría dar a lo mejor 5 pasos y estaría con ellos. Va y le dice a una de las monjas: oiga, están los niños otra vez, deberían de meterlos, pero la monja no le presta atención. Otra de las novicias, una muchacha un poco más grande que ella, se asoma y dice: ya no hay nadie, se regresa. Total, se acaba el 20. Volvería a verlos ahí otras 2 veces. Años después, todo vuelve a la paz. Cuando termina la persecución en esta región y sacan a las monjas de la casa, los padres de Marina vienen por ella. Esta aventura de ser monjita no le sentaba muy bien. Siendo realistas, se necesita una vocación que ella no tenía. No le gustaba hacer oración, no le gustaba estar ahí encerrada, a ella le gustaba el mundo. Afortunadamente, sus padres tenían una mentalidad más abierta y deciden mandarla a estudiar a la Ciudad de México. Allá, lejos, a la gran capital, tienen allá unos tíos y está la abuela. Debe de ser una mujer severísima. Así es que mandan a Marina a la ciudad. Estando allá, la vida sigue adelante, no pasa nada, todo es muy normal. Conoce al que sería su esposo para toda la vida. Un tipazo. Un poquito mayor que ella, pero un tipazo. Se casan. Probablemente Marina tendría unos 21 o 22 años cuando se casan. Es una fiesta impresionante. Todo va muy bien. Pero 2 años después, Marina está esperando a su primer hijo. Y resulta ser que el parto no es fácil. Estamos hablando de 1930, 30 y tantos, así es que no hay muchos servicios médicos, está muy delicada. Va a dar a luz en condiciones muy adversas y su condición se vuelve crítica. Está consciente, no es una cesárea. No había los elementos en ese momento para tal, así es que es un parto natural muy complejo, muy doloroso, muy angustiante. Tiene varios episodios en los que está cerca de perder al bebé y de morir ella. Estando ahí, de pronto, en un cierto momento en donde la ansiedad es enorme, las molestias, el dolor, el sudor le cubre el rostro, ella recordaba haber mirado hacia un lado de la cama, porque estaban en la casa, ni siquiera en un hospital, y haber visto a los 2 niñitos. Otra vez igualitos. No habían cambiado nada. Le sorprende aquello enormemente porque en medio de todo su sufrimiento y ese saberse que está grave, ve a aquellos niños y cuando los niños la ven a ella, sonríen. Se agarran de las manitas y comienzan a jugar otra vez. A ella le hace tanta gracia eso, porque de pronto los niños se voltean a verla y le hacen, se tapan un ojito, se tapan otro ojito y hacen un jueguito entre ellos, como si estuvieran ahí con otros niños, como si la propia Marina fuera otra niña, hasta el punto en el que se ríe. Y entonces la mamá, que está al lado, le pregunta: ¿qué pasa, hija? ¿Por qué te ríes? Ella dice: no me lo creerías, pero sé que todo va a estar bien. Logra dar a luz un hermoso bebé, particularmente grande. Cabe señalar que el esposo era particularmente grande, así es que el bebé fue un enorme bebé. Logró salir adelante, el bebé muy bien, todo eso. Pasan los días
y está ahí en su casa, no ha salido de ahí. Está sentada alimentando al bebé. Tiene la puerta un poquito abierta, porque era una tarde calurosa, está con el bebé en brazos, viendo a su bebé. Cuando al levantar la vista, están los niños ahí. Están viéndola, curiosos. Se agarran de la puerta y se asoman, se ríen y vuelven a ocultarse. La niña ha de tener unos 5 años. Es bajita, güerita, de pelitos con caireles, y se asoma y la mira y se ríe y se vuelve a guardar. El niño también es güerito y ha de tener unos 8 años. Tiene su pelito más corto, viste bonito, con ropita bonita. Ella describiría un chalequito a la usanza antigua, unos pantaloncitos medio cortos, y el niño se asoma y sonríe. Ella se ríe, los ve, sabe que quizá no son reales, pero también sabe que no tiene fiebre. Está bastante bien. En ese momento entra su mamá, abre la puerta y trae algo. Lo pone sobre una mesita de estar y la mira, y ella se está riendo. Le dice: ¿otra vez te estás riendo? A ver, déjame verte. La toca de la frente y dice: no tienes fiebre, no tienes nada. ¿De qué te ríes? Dice: es que veo unos niños que están jugando. Dice: ay, mira, ¿estás pensando en tu hijo cuando ya tenga hermanitos? No. Y le empieza a platicar a la mamá que desde que estaba en aquel convento, años atrás, allá en San Juan, había visto estos niños, 2 niños, un niño y una niña, y le describe la apariencia de la niña, le describe la apariencia del niño, cómo aparecen y juegan y se ríen y todo aquello. La mamá se queda muy seria, muy seria. Ella le dice: ya sé, hombre, seguramente es mi imaginación o algo, pero pues no tengo fiebre ni nada y los vi. La madre no contesta nada. Simplemente deja la charola con las cosas que traía y se va. 2 o 3 días después, no se imagine usted mucho tiempo, ella pone al bebé en su cunita, es una cuna que tiene ahí, lo pone y se da la vuelta para peinarse un poco y arreglarse porque va a venir el papá a ver al niño. A la usanza de antes eran 40 días en que cada quien en su casa, pero viene a ver al bebé. Entonces se está poniendo guapa, se entiende que era muy guapa ella, y se está poniendo algo, está frente al espejo, cuando observa en el espejo a los 2 niños, en la cunita, asomaditos. No le da miedo, la han acompañado antes, simplemente la están así, agarraditos de la cuna, la están sujetando y se asoman adentro, y como si se estuvieran diciendo algo y riendo, están viéndolo. Marina, desde donde está, se queda callada un momento. Cuando se da la vuelta, ya no hay nada. El bebé está ahí en su lugar tranquilamente. Cuando el marido se retira un rato después de la visita y todo, ella sienta a su madre y le pregunta: ¿por qué no me dices quiénes son los niños? Ella había notado en su madre el cambio total cuando le platicó lo que veía. Y por supuesto la madre terminó diciendo la verdad. Marina no era hija única, era la tercera hija de la familia. Los 2 primeros hijos, el mayorcito de unos 8 años, después una niña de 5, habían muerto de fiebre tifoidea. Más o menos unos 6 meses después de que Marina había nacido. Ambos habían muerto al mismo tiempo. Cuando nació Marina, los chiquillos iban alocadamente a verla todo el tiempo. No podían estar sin verla. Era su fascinación. Iban, se agarraban de la orilla de la cunita y la miraban. Iban y jugaban rondas afuera de la cunita. Cuando la mamá estaba alimentando a Marina, los niños estaban enfrente jugando, riendo y haciendo visiones. Cuando murieron, guardaron todas las cosas y no volvieron a hablar de ellos. Muy a la usanza antigua, prefirieron no decir nada. No fuera a ser que se pusiera triste y melancólica la niña. Y nunca se lo habían dicho.
Pero cuando Marina describió a ambos niños, eran exactamente como habían sido sus hermanos poco antes de morir, 6 meses después de que ella naciera. ¿Usted qué piensa? Déjeme que le presente ahora un material especial. Este material nos fue enviado desde los Estados Unidos por Gera. Gera es un amigo que nos sigue en el canal y nos ha enviado este testimonio. Véalo usted, a ver qué opina. Mi nombre es Gerardo Maldonado, soy de San Luis Potosí y actualmente radico en Carolina del Norte. Trabajo en una compañía de pintar casas. Siempre que hacemos unas casas, como son nuevas, se mantienen cerradas cada que uno sale de trabajar y hay que asegurarlas antes de salir. Esa vez recuerdo que era un viernes. Ese día fuimos los últimos en salir de esa casa. Como siempre salimos, nos aseguramos de que estuviera todo cerrado, ventanas, puertas. Después cerramos con llave, la metimos en su caja de seguridad, movimos para que no encontraran la clave y eso. Al día siguiente abrimos, empezamos a trabajar. Después se nos hizo raro que llegaron otros carpinteros, eran unos americanos. Comenzaban a trabajar en la parte de abajo, uno se subió hacia la parte de arriba, que es el segundo piso de la casa. La señora, que varias veces yo llegué a ver porque era la dueña, siempre iba, pero iba solamente con un niño que dejaba fuera en una silla de ruedas. Creo que el niño padecía alguna clase de discapacidad porque no podía moverse ni hablar, solamente estaba en silla de ruedas e incluso por eso la casa tenía un elevador pequeño para subir y bajar al niño al segundo piso. Entonces un americano gritó que oh my god y Dios mío y cosas así en inglés. Todos los que estábamos abajo subimos al segundo piso y llegamos a un cuarto que pintamos de una pared azul porque iba a ser para el cuarto del niño. Llegamos ahí y entonces él empezó a decir que había unas huellas en el piso, que huellas de un niño, que eso no era normal, que eso era algo de espanto, que era algo paranormal, que él tenía miedo. Y entonces comenzamos a mirar, como son casas nuevas de construcción, siempre va a haber polvo, bastante polvo, de sea los carpinteros, de los que lijan aquí, lijan allá y cosas así. En el piso se miraba claramente unos pies de un niño, pero lo raro era que solamente era de un pie, como si fuera dando pasitos o brinquitos, un niño descalzo. Pero de repente llega un momento en el que la huella aparece mucho más delante, como que será 1 metro y luego un poquito más y otra vez pegadas y así sucesivamente. Son como unas 6, 7 huellas desde la puerta hasta perderse en un closet. Inmediatamente sacamos el celular y comenzamos a grabar todos la huellita, cómo se miraba y por qué solamente de un pie. Comenzamos a especular muchas cosas, pero lo que no dejábamos de pensar era de que cómo un niño iba a brincar en un solo pie una distancia tan grande como 2 veces. Era algo ilógico, para eso tendría que irse volando de un punto a otro y continuar haciendo las huellas de un pie. Y no pudo haber bajado el otro pie, ni apoyarse con las manos, ni nada de eso, porque obviamente se hubiera notado completamente el pie, o la mano, o si fuera un truco, las huellas de zapatos de otro o algo así. Pero no, solamente era una huellita, como de un pie mojado o sudoroso que va dejando en el polvo. Para asegurarnos, más tarde llegó la señora y entonces de volada fue lo primero que hicimos y le dijimos si había ido a abrir la puerta o algo. Y ella dijo que no. Después ayer que ustedes se fueron, dice, ustedes fueron los últimos que salieron, dice, ya nadie vino en la casa, dice, aquí está todo completamente cerrado y enfrente había una cámara por si alguien robaba o algo. O sea que no hay ninguna explicación de cómo se formó esa huella. ¿Qué le ha parecido a usted? Permítame que no le dé mis consideraciones a este video, sino hasta el final, para poder presentar varios casos y después platicar de ellos. Ahora bien, déjeme que le platique otra historia que a mí en lo particular me ha impresionado mucho. Esta historia nos la ha compartido Luis. Luis está en Culiacán, Sinaloa, en el norte de México. Es una persona que tiene una historia espectacular. Una historia de vida muy compleja, muy dura. Una persona que literalmente ha pisado el cielo y el infierno. Alguien que ha estado en un proceso depresivo, alguien que se ha enfrentado
a las adicciones, alguien que se ha enfrentado incluso al deseo de no existir y ha salido adelante. Alguien que sinceramente creo que no fue comprendido correctamente. Alguien que tiene una extraña capacidad que si no se considera correctamente y no se trabaja adecuadamente puede ser desastrosa. Y si no, vea lo que él nos platica. Luis tenía un par de hermanos por ahí, pero cuando llega a vivir a una cierta colonia de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, en México, había salido de una región donde vivía en un rancho apartado y llega a vivir a una colonia de ciudad. Su casa, muy linda, y a un lado un terreno baldío y luego la casa de otras personas. Luis, que en ese momento tendría unos 6 años, muy pronto se hace amigo de Miguelito. Es un nombre ficticio. No se trata de dar los nombres de las personas porque obviamente siguen existiendo. Esto ocurrió hace 20 años. Así que son personas que actualmente siguen estando ahí. Llamémosle Miguelito. Se hace amigo de Miguelito y se llevan de película. Comúnmente se ven ahí en el terreno baldío en donde juegan, gritan, platican. A veces es en su casa, a veces es afuera en la banqueta. Se llevan muy bien. Cuando Luisito regresa de la escuela, enseguida llega Miguelito y a darle gusto a la vida porque el juego es indispensable. En ese momento, él todavía no tenía hermanos. Así es que su mejor amigo era su vecino. Miguelito resultaba ser hijo de la señora Chonita que vivía en la casa de al lado. Grandes momentos, grandes jornadas, grandes emociones y aventuras en el terreno baldío, como suele ocurrir con los niños. La aventura continúa. Luisito tiene tanto apego a su amigo que incluso se atreve a jugar una aventura. Sin avisarle nada, va a entrar a su casa y lo va a asustar. Es un chico pícaro. Allá en el rancho no pasaba nada. Si te brincabas la barda, pues nadie se fijaba porque eran todos parientes. Pero aquí, lo que él hace es brincar la barda de su casa, camina por el terreno baldío, escala la barda de la casa de Miguelito, brinca para adentro y, oh sorpresa, en el momento en el que está haciendo aquello, un enorme perro lo agarra de la pierna. En la casa había un perro y lo ataca. Lo sujeta de la pierna fuertemente y lo está jaloneando. Luisito cae al piso porque el perro lo tira y se da por muerto, porque aquel animal lo va a destrozar. En ese instante observa cómo su amigo Miguelito llega y comienza a tratar de jalar al perro, pero el perro es muy grande y muy fuerte, no puede, hasta que aparece la mamá de Miguelito que con un garrote, ¡pa!, le pega al perro y lo hace que suelte al niño y lo hace que se vaya. Enseguida mete al niño a la casa y observa la herida terrible que tiene en la pierna. ¡Santo cielo! ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo se te ocurrió, niño? Acto seguido le hace una curación ahí con polvo de chocolate y café para que se corte la herida y lo lleva a su casa. Cuando llegan allá, la señora está muy apenada y le dice a la mamá de Luisito y todo aquello, y la mamá se pone peor de enojada y venga la zumba. ¿Cómo se te ocurre irte a meter allá? El niño le explica que lo único que quería era ir a jugar con su amigo y jugarle una broma. Se le ocurrió brincarse la barda para acercarse a su cuarto y espantarlo. La mamá se queda callada y lo único que le dice es: no quiero que vuelvas a ir allá, no quiero que vuelvas a jugar con él, no quiero que salgas de la casa y vayas para allá, nunca. Si te veo me voy a enojar más. Él lo interpreta obviamente como que hay un pleito con la señora o hay alguna situación ahí. Sus padres habían tenido algunos problemas tiempo atrás, así es que no quiere meter más ruido. Y para su asombro, muy poco tiempo después, nuevamente hay que cambiarse. Y es una pena porque era su mejor amigo. La tarde en la que se tienen que ir, Luisito llega a la casa de Miguel, toca la puerta, le abre la mamá de Miguelito y él pregunta por su amigo, le dice: oiga, disculpe, ¿está Miguel?
La señora responde, no, no está. Oiga, cuando venga le puede decir que pasé a despedirme. Ya me tengo que ir. Nos vamos a ir a otra casa y ya no voy a poder verlo. La señora aquella se queda triste. Luis piensa que la señora está triste porque ya se va él. No se imaginó que le hubiera tomado tanto cariño, realmente no se lo imaginó. Pero pues no hay de otra, se tiene que ir. Se va. Pasan los años, una historia de vida complicada realmente, con altas, bajas y algunas experiencias extrañas que contaremos más adelante, pero un buen día va por la calle y casualmente pasa frente a la casa donde él vivió y frente a la casa donde vivía su amigo Miguel. Está a punto de bajarse a tocar, pero pues obviamente piensa, cuando yo vivía aquí era un chamaco y ahorita de 20 y tantos años me van a ver y me van a pensar que soy un ratero. Ni me van a reconocer, no, qué pena. Se sigue adelante y cuando llega a su casa ya con su mamá y su papá, le comenta a su mamá, fíjate que pasé por tal casa y me iba a bajar a tocar la puerta para saludar, a ver cómo está Miguel, a ver qué fue de él. Tengo mucha curiosidad. Fíjate que ya me arrepentí, sí debí de haberme bajado. La mamá hasta ahí no había dicho nada, pero en ese momento le dice, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Bueno, pues, ¿qué problema tuviste tú? La mamá había tenido mucho tiempo atrás un problema con otra vecina que la había amenazado de muerte. Así es que él se imagina que es alguna cosa parecida, o a lo mejor el papá, algo. El hecho es que la mamá le dice, ni se te ocurra. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Pues, ¿qué tiene de malo que pudiera yo? ¿Por qué me prohibiste ir a ver a Miguel? ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurrió ahí? Él ya molesto recrimina a la mamá, que sin pensarlo más veces se voltea y le dice, porque tú nunca tuviste un amigo que se llamara Miguel. Obviamente Luisito, ahora Luis, un hombre hecho y derecho, con un trabajo, con una familia, se queda pasmado y le dice, perdón, ¿cómo que nunca tuve un amigo Miguel? Claro que lo tenía, pues si jugábamos todo el tiempo. Era el hijo de la señora de al lado. No estoy loco, tú me veías, tú sabes que es cierto. Y la mamá se le queda viendo y dice, no, Luis, te veíamos jugar solo, hablar solo, correr solo y hacer como que tenías alguien con quien jugar, pero nunca tuviste ningún amigo. Él se queda muy sorprendido, muy sorprendido, incluso por un momento siente que se está volviendo loco, que aquello es absurdo. Había tenido unas experiencias tremendas en su vida, pero esto, obviamente la conversación termina mal, se levanta muy molesto. Un par de días después decide investigar por su cuenta. Se traslada a la vieja casa por la tarde, ahí donde vivía la mamá de su amigo, toca a la puerta y cuando sale la señora ya es una mujer mayor que le dice, ¿usted qué quiere? Obviamente no sabe quién es ese señor ni a qué viene. Luis empieza a explicarle, oiga, soy Luis, soy el niño que vivía en la casa de al lado hace muchos años, no sé si se acuerde, su perro me mordió, usted me curó muy cuidadosamente, era amigo de su hijo, no sé si se acuerda que jugábamos y dice, ya sé quién eres, vengo a saludar, a presentarme. ¿Qué fue de ti? Entonces comienzan a platicar, la señora le da acceso a la casa, lo hace que pase, se siente, platican un buen rato acerca de todo tipo de cosas, hasta un cierto punto en el que Luis finalmente le pregunta, señora, perdone, ¿qué fue de Miguel? ¿Qué fue de mi amigo? Aquella señora baja la cabeza, pensativa, triste, la vuelve a levantar y le dice, nada más porque eres una persona muy amable, si no pensaría que te estás burlando de mí. Luis le responde, yo jugaba con su hijo. Cuando vivía aquí jugaba con él, hablábamos con él. No estoy bromeando. Sé que puede parecer raro, pero no estoy bromeando, no vengo a molestarla, solamente quiero salir de una duda porque me estoy volviendo loco. Aquella mujer le responde clara y contundentemente, mi hijo, Miguel, murió un año antes de que ustedes vinieran a vivir a esa casa.
Cuando tú venías corriendo y gritando, llamándolo, me sorprendías enormemente. Pero mi hijo murió. Luis vuelve a insistir, ese de la foto de allá era el niño con el que yo jugaba. Categóricamente lo señala. Y la mujer le dice, sí, mi hijo estaba muerto 1 año antes de que ustedes vinieran a vivir. Ahora ve por qué le digo que Luis tenía una capacidad diferente, una capacidad de percibir algo que los demás no veían. Si hubiese tenido la atención apropiada, quizá hubiera desarrollado una extraordinaria habilidad. O quizá, si hubiera tenido la atención apropiada, no la hubiera desarrollado en lo absoluto y hubiera sido una persona mucho más tranquila y feliz. El hecho de poder ver a personas que ya han partido y poder convivir con ellas hasta este nivel no es del todo beneficioso. Créame. ¿Usted qué piensa? Más adelante comentaremos un poco. Es una historia impactante. No me diga que no. Y más adelante en otro programa vamos a platicar la otra parte. Ahora mismo, como este es un programa de apariciones infantiles, solo hemos tomado este fragmento del relato de Luis. Otra persona que nos ha compartido una experiencia es Lorena. Lorena vivió durante muchos años en una gran casona en la capital de la Ciudad de México, una casa antigua. Ahí vivió en los años 70 del siglo pasado y tuvieron una experiencia muy rara. Una tarde de visitas está toda la familia. Hermanos, primos, tíos, todo el mundo ha llegado. La casa era muy grande. Tenía este enorme segundo piso con una espectacular escalera, con balaustras en el barandal, de piedra. Y abajo, esta especie de hall muy grande, en donde podían correr y jugar, y desde ahí se veía el pasillo que alimentaba las habitaciones. Están todos los chiquillos brincando y jugando, cuando el primo grande, el primo de 15 años, sube las escaleras en dirección hacia una de las recámaras. Y todos comienzan a gritar que no suba, porque hay un niño raro. En ese momento, toda la chiquillada que estaba ahí observa que al tiempo que el mayorcito de 15 años va subiendo las escaleras, por uno de los barandales aparece un niño. Un niño que obviamente no es de esa familia, que no entró en esa casa, que no pertenece a esa casa, que solo Dios sabe qué cosa es, con un saquito de cuadros grises, blancos y negros que le llega a la rodilla, la cabeza anormalmente grande y un poco deforme, que se está asomando a verlo. El jovencito de 15 años les dice que qué les pasa, pero toda la chiquillada grita que no suba porque hay un niño ahí, pero él voltea y no ve nada. Pero todos los demás lo están viendo. Cuando de pronto aparece un adulto a ver qué ocurre, el niño de la cabeza grande se da la vuelta y desaparece. Por supuesto que le dicen a aquella persona que accede a subir y revisar que ahí no hay nada. ¿Sugestión? ¿Cómo saberlo? Estos casos, aunque pudieran parecer muy breves, nos revelan una intención. Más adelante lo comentamos. Y el último caso que le vamos a compartir esta noche es un caso que nos han enviado con ciertas reservas por la propia situación de este país. La persona que nos escribe, a quien llamaremos la licenciada, es una persona que trabaja en la región central de México. Es una agente del Ministerio Público. En México, el agente del Ministerio Público es una figura jurídica, es una figura cuyo trabajo es similar a un fiscal. Su trabajo es armar las carpetas de investigación en caso de un crimen. Toma nota de las denuncias, pero también tiene una parte que es muy lóbrega, que consiste en levantar los cadáveres. El agente del Ministerio Público es la persona que llega al lugar en donde hay una persona muerta, por ejemplo, asesinada, atropellada, ahogada, y se encarga de recabar indicios para saber qué fue lo que ocurrió con esa persona. Asistido por los peritos, asistido por los legistas, asistida por los investigadores, va reuniendo las evidencias para armar una carpeta que se presenta ante un juez. Es un trabajo terriblemente arduo que puede abarcar todo el tiempo que hay. Una persona que trabaja en esto no tiene un límite de horario, pero además tiene un riesgo enorme. El agente del Ministerio Público
es un blanco perfecto. ¿Por qué? Porque su trabajo consiste en presentar ante un juez las evidencias de un caso y así poder conseguir la orden de captura contra alguien, contra un asesino, contra un delincuente, contra un ofensor sexual. Y es una figura que está muy expuesta, porque es quien da la cara. Mientras que, por ejemplo, un detective puede pasar más desapercibido, el agente del Ministerio Público está en una oficina y sale de esa oficina para ir a su casa. Si puede llevar un arma, pues qué bueno, pero si no, de todos modos no le va a funcionar de mucho. Va solo. Es un puesto muy delicado. La licenciada nos platica una experiencia muy extraña que vivió hace algunos años. Por la mañana llega a su oficina. Era una oficina dentro de una agencia del Ministerio Público rural muy pequeña. No había empleadas de limpieza, ni mucho menos. Ellos mismos hacían el aseo de los muebles, preparaban su área de trabajo y comenzaban las funciones. Aquel día, en algún momento de la mañana, uno de sus colegas agentes del Ministerio Público había tenido la función de ir a hacer el levantamiento de cadáver de un niño ahogado. Había muerto ahogado en alguna pileta, había caído, etc. Después de hacer el levantamiento de cadáver, el cuerpo fue trasladado a la propia agencia del Ministerio Público. Era el lugar en donde los legistas, en una improvisada sala de autopsias, harían la autopsia de la criatura. Comenzó a pasar el tiempo, era ya de noche, y no habían podido terminar aquello por la carga de trabajo. El cuerpo seguía ahí. A cierta hora de la noche llegó el relevo, el alterno, y la licenciada toma sus cosas, cierra con llave su oficina, lo cual es muy importante de señalar. Son oficinas privadas, guardan información sensible, cada uno de ellos tiene ahí dentro información sensible que no puede ser expuesta. Por lo tanto, no solo se cierran con llave los archiveros, sino la propia oficina se cierra con 2 cerraduras. Terminado aquello, sale, pasa por el área donde están los legistas y observa que están iniciando la autopsia del pequeño ahogado. Sube a su auto y se retira. A la mañana siguiente, 8 de la mañana, regresa a su oficina para el relevo, llega, enciende luces, ya no está el cuerpo, lo están entregando en los padres en ese momento. Va a su oficina, abre la puerta, mete su mochila, su portafolios que lleva y sobre su escritorio observa esto que tiene usted en su pantalla. Esta fotografía que acaba usted de ver es una huella sobre un escritorio dentro de una oficina cerrada, que por supuesto no estaba ahí la noche anterior, cuando la licenciada salió de este lugar. Es una huella relativamente pequeña. Comparándola con una huella de una persona adulta, esta corresponde más bien a una persona jovencita, a un niño de unos 6 u 8 años, y está justo encima del escritorio de un agente del Ministerio Público, en una oficina cerrada con llave. En la misma noche en la que los médicos estaban realizando la autopsia al cadáver de un niño que había muerto ahogado, y que estaban realizando esa autopsia en la habitación de al lado. ¿Usted qué pensaría de esto? Es un relato interesantísimo. Y también nuestra amiga la licenciada nos ha enviado otras experiencias que ha vivido que vamos a ir guardando porque son bien interesantes y corresponden a otro tipo de programa. Hoy que estamos hablando de niños, esta nos ha impresionado mucho porque tiene que ver con algo que estaba ocurriendo ahí. Ahora, como le decía hace un rato, las experiencias en este sentido generalmente se han considerado como experiencias relacionadas con seres de oscuridad. El caso de Annabelle, la muñeca diabólica, se hacía pasar como una niña, pero en realidad era un ser de oscuridad. Otras experiencias que hemos ido encontrando en el camino tienen mucho que ver con esto. Por ejemplo, la experiencia de los guardias de seguridad de una oficina tecnológica que tuvimos conocimiento hace unos años. La criatura que veían intentaba distraerlos, intentaba descontrolarlos, llevarlos al límite. Si me permite unos minutos, le platico esa experiencia. En el año 2003 más o menos, una oficina de una empresa internacional de telecomunicaciones se instaló en la ciudad de Puebla, en un edificio nuevo. Cabe señalar que era un edificio totalmente nuevo.
Durante los días siguientes se equipa con equipos de máxima tecnología. Obviamente había ahí una fortuna en equipos. Por lo tanto, había que tener vigilancia constante las 24 horas, monitoreo por cámaras, vigilancia física, guardias armados, patrullajes, etc. Uno de los guardias, quien nos compartió la experiencia, llega a trabajar ahí y los turnos eran turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso. Esto es que entraban a las 8 de la mañana de un día y salían de trabajar a las 8 de la mañana del día siguiente. Quizá con un par de horas para tomar una siesta por ahí y punto. 3 elementos. Constantes rondines, todo el tiempo, tanto de día como de noche. La empresa a veces tenía trabajadores en servicios nocturnos. Así es que había que estar monitoreándolos, que no salieran de sus áreas de trabajo, que no invadieran áreas que no estuvieran en uso. Así es que había que caminar todo aquello. Le toca su rondín. Son más de las 11:30 de la noche. Toma su linterna, su radio, sus herramientas de trabajo que llevaba y comienza a caminar. Empieza por el 3er nivel. Va caminando. Da la vuelta. Aquello tenía un cubo central y las oficinas al perímetro. Da la vuelta checando oficina por oficina, ve que las puertas estén cerradas en donde deben de estar cerradas y de pronto escucha cómo se azota una puerta que acaba de revisar que estaba cerrada. Cuando voltea detrás de él hay una niña que sale corriendo en dirección opuesta. Es pequeña, pero no demasiado pequeña. No es un bebé, es más bien como de 9 o 10 años. Va vestida con un vestidito, no es muy notorio lo que lleva de ropa, pero es un vestido, algo así, el pelo suelto, y arranca corriendo. Este hombre toma el radio inmediatamente y reporta a la centralita que está abajo, al mostrador donde está el jefe de turno, y le informa: alguien trajo una niña y está corriendo en el 3er nivel. Inmediatamente el jefe checa en las pantallas y le dice exactamente en dónde. Estoy en el 3er nivel, frente a la oficina fulana de tal. La niña estaba dentro de una oficina donde no debería de estar y al verme pasar ha salido corriendo. El jefe de turno, que tiene todos los monitores de las cámaras del edificio, le confirma que no tiene nada, que no ve nada, que de qué se trata, que qué vio. Él le dice: hay una niña corriendo, voy por ella. Aquel hombre corre en la dirección a la que se fue la niña, pero la pierde. Inmediatamente el otro elemento, el segundo elemento, comienza a caminar para rastrear. Presumen que alguien ha llevado a su hija a trabajar en la noche, es decir, que está trabajando alguien ahí y ha llevado una niña. Pero las personas que entraron para permanecer durante la noche y que se registraron no llevaban una niña. Habría sido obvio, cada quien al pasar tiene que presentar una tarjeta de seguridad, la habrían visto. El policía el guardia, se queda en el 3er piso, su colega llega al 2º piso, se pueden ver uno a otro, porque está este cubo de vacío. Desde arriba puede ver a su compañero y le dice: la vi para allá, seguro va a bajar las escaleras, ten cuidado porque va a estar por ahí en esa zona. El que está en el 2º piso no le contesta nada, pero este le insiste: pásate hacia la escalera, ve hacia la escalera. Y de pronto por el radio escucha como le dice: está atrás de ti. Este hombre se da la vuelta y no hay nada. Le contesta: aquí no hay nadie, está junto a ti. Aquí no hay nadie, la estoy viendo, está junto a ti. El hombre aquel desesperado le llama al tercero que está abajo en el mostrador con las cámaras y le dice: ¿lo ves? ¿Ves algo? ¿Ves algo? No, no veo nada, no hay nada. Se voltea y le dice: estás loco, no hay nada. Y en ese momento se queda paralizado porque está viendo cómo la niña ahora está detrás del compañero del 2º piso. Aquel hombre está así. El que está en el 2º piso está sintiendo a la niña, la siente que algo está ahí. Le habla al tercero, al que está en el lobby, en donde están las cámaras y todo, le dice: creo que está conmigo, siento algo muy raro. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Puedes verlo? Y aquel hombre le dice: no sé qué es, pero mejor bajen ahora. En ese momento, los 2 elementos comienzan a bajar hacia adelante, hacia donde estaba este módulo. Desde ahí, marca por teléfono a las oficinas que estaban y les dice a todos: les recomendamos que mejor por hoy suspendan. Si no es urgente, si pueden bajar por favor. Aquello
se había visto en el monitor, según decía este hombre, no como una figura humana, como una persona, simplemente como algo que se movía, como algo borroso, que se movía y estaba justo detrás del compañero que estaba en el segundo piso. Él sintió ese frío raro, ese escalofrío tremendo rozándole atrás. Por supuesto, durante los días siguientes los diferentes guardias comenzaron a experimentar cosas muy raras. Se decía que alguno de ellos incluso llegó a llevar algunos elementos que le habían recomendado para tal fin. La realidad es que es difícil saberlo, pero el hecho es que apenas 2 años después de haberse inaugurado el edificio, la famosa empresa de telecomunicaciones internacional cambió de sede, misteriosamente. En fin, cuando hemos escuchado todos estos relatos, nos preguntamos, ¿qué hay detrás? Hay informaciones, por ejemplo, en el caso de la abuela Marina, hay informaciones que nos hacen notar que ella no sabía de la existencia de estos niños. No tenía manera de haberse imaginado a 2 niñitos jugando que resultaban ser exactamente iguales a los hermanos que había perdido antes de tener conocimiento de esto. Es decir, siendo una bebita, no los habría reconocido. Era una bebita de menos de 6 meses. ¿Qué conciencia podría haber tenido de aquellos hermanos? ¿Se quedaron a cuidarla? ¿O simplemente era una memoria falsa? Algo que había quedado ahí, que en situaciones de crisis lo traía. Una posibilidad es que dentro del entorno familiar alguna vez haya oído hablar de esto, haya visto alguna imagen y haya quedado en el inconsciente, ahí abajo, y en momentos de crisis aparecía la imagen. Es posible. Otra posibilidad es que el apego de aquellos niños hacia la hermanita los hubiera hecho quedarse en un entorno en el que están perdidos tras la muerte, en una muerte en la que no saben qué está ocurriendo, en donde probablemente un periodo de inconsciencia antecede a la muerte. Aquellas criaturas se habrían apegado a un recuerdo grato. La niñita que les hacía gracia, la bebita, la ilusión de la bebita, y se habrían quedado con ella, quien, en situación de extrema ansiedad, tenía la habilidad de verlo. ¿Es posible? Usted dirá. Ahora bien, en el caso de Luis, el caso dramático de Luis, del amigo muerto antes de que llegara a ese lugar, a mí me queda claro que ahí había una capacidad sensorial enorme, una capacidad para percibir fenómenos paranormales. En su momento debió de haberse controlado, debió de haberse tratado de otra forma. Las personas que tienen esta extraña habilidad pueden desarrollar psicopatologías tremendas, porque normalmente las personas lo interpretan como que están teniendo visiones, alucinaciones, esquizofrenia, todo tipo de fenómenos demenciales, pero en este caso, ahí había habido un niño con esas características, con ese nombre, con esa apariencia y con esa fotografía colgada de la pared, que él no había visto, sino hasta el momento en el que fue atacado por el perro, cuando ya llevaba algún tiempo jugando con el niño muerto de la fotografía, que él no tenía forma de saber que estaba muerto ni cómo era. Pero la mamá del niño muerto probablemente no lo dejaba ir. Una cosa es que el niño no tenga suficientes apegos como para quedarse aquí, y otra es que la madre no le permita ir. Esto suele ocurrir. Las personas suelen, durante el duelo, seguir llamando, seguir atrayendo, seguir deteniendo a las personas ya fallecidas. Se cree, por supuesto, todo esto es a nivel creencia, a nivel teórico, se cree que algunas personas, cuando fallecen, pueden quedarse atrapadas porque quienes siguen vivos no les permiten partir. Es una de las creencias que podría explicar esta historia. La madre doliente, aferrada a la pérdida de aquel hijo, aferrada a querer tenerlo, no le permite irse. Involuntariamente, sin desearlo quizá, pero no le permite irse. Pero al mismo tiempo, ella no tiene la capacidad para verlo. ¿Quién puede verlo? Luis. Y, como siempre lo he dicho, aquellas personas que pueden ver a los que ya partieron, también pueden ser vistas. Y evidentemente, cuando aquel niño ve a otro niño que sí lo puede ver, que sí lo puede escuchar, con el que puede interactuar,
se vuelven uña y mugre. Tiene sentido, ¿no cree? Ahora bien, la experiencia de Gera desde Carolina del Norte es una experiencia totalmente diferente. Lo que él nos ha planteado en este video que nos explique no es un fantasma. Probablemente sea alguna especie de elemental de la naturaleza. La huella, la forma de la huella, el hecho de que solo se ve un pie, va brincando. Y hay 2 o 3 detalles. Primero, la casa se encuentra en la zona de la Ruta 401, entre Fayetteville y otra población que está un poco antes, no recuerdo el nombre, en Carolina del Norte. En las afueras se encuentra una zona densamente arbolada y con numerosos lagos. Un territorio de elementales de la naturaleza. ¿Qué es exactamente? No lo podemos saber. Pero sí le podría yo decir que esa huella no corresponde a la huella fantasmal, sino más bien a algún tipo de elemental. Me atrevería yo a pensar eso. Claro, todo esto es teórico, no podemos comprobarlo. No se trata de eso. Simplemente que a mí me lo parece que no se trataría de un fenómeno fantasmal. Casa nueva en lugar nuevo donde nunca se ha construido antes de eso, territorio totalmente virgen, y sin embargo aparece esto. Quiere decir que alguien pasó por ahí curioseando. Alguien que habita en los bosques, en las aguas, en las tinieblas, en las sombras, en donde normalmente no los podemos ver, pero que descuidadamente y sin saberlo, en el polvo ligero que se acumula sobre este piso de madera, ha ido dejando una huellita antes de volver a su entorno. Pasó por ahí a curiosear, creo yo. En el caso de la licenciada, el relato de la agencia del Ministerio Público, coincidimos con ella, es una forma de despedirse. Aquella criatura simplemente se marchó. Y al pasar, todavía con el peso propio de una presencia desencarnada, recién desencarnada, que se marcha con esta no completa eteridad, es decir, que no ha completamente dejado la materia, que todavía tiene una cierta presencia, marca el escritorio de la licenciada y después sigue su camino hacia donde tenga que ir. Una partida simplemente. En el caso de la empresa de telecomunicaciones, cuando nos platicaron sus experiencias, era evidente que aquella cosa lo que quería era llevarlos al límite. Aquello no era una niña. Lo que vieron los guardias de seguridad no era una niña, no era una persona fallecida, no era nada, era algo que había llegado ahí, quizá, que ya estaba ahí, que se alimentaba de los miedos de esta persona, que influía en su comportamiento y que podía llevarlos a una situación tremenda. Por ello jugaba con eso. Aparecía con uno, aparecía con otro. No te veo, pero de pronto sí te veo. De pronto te hago que sientas que aquí estoy, pero de pronto ya no estoy. Todo este juego se antoja clásico de un fenómeno oscuro. No de una persona desencarnada, sino de un ser de oscuridad que se está burlando y disfrutando de lo que está haciendo. ¿O usted qué piensa? Ahora bien, como siempre lo hacemos para relajar un poco el ambiente, ¿qué le parece si mandamos muchos saludos? Primero los cumpleaños. Nuestro querido amigo Ernesto M.A.L.O., Ernesto Malo, ha cumplido años ayer. Así es que le mandamos un fuerte abrazo. Es un amigo que siempre nos acompaña en el chat, que siempre está con nosotros en los estrenos, en todo momento, y es algo que valoramos mucho. Así es que le enviamos un fuerte abrazo. ¡Feliz cumpleaños! Pero no es el único. Tenemos también a Cris Mariscal. Cumpleaños el 12 de junio, pero vamos adelantándonos. ¿Qué le parece si desde hoy le mandamos un fuerte abrazo? Y luego tenemos que Adrián Castillo felicita a su esposa Diana Rebeca, porque Diana Rebeca cumple años hoy. Así es que le mandamos un fuerte abrazo. Y Carla Mayer saluda a su esposo. Él acaba de cumplir años, así es que también le mandamos un fuerte abrazo al esposo de Carla Mayer. Después tenemos a José Luis Osorio. José Luis Osorio nos ha acompañado durante años. Mucho antes de que estuviéramos en YouTube, ya nos escuchaba y es algo que verdaderamente apreciamos mucho. Fernando Nahuel le manda un fuerte abrazo a su esposa Andrea, que también nos escuchan siempre. Enoc Toledo, que saluda a Julio Delgado, su amigo. Arturo Ciancas
cumplió años y lo manda a felicitar su hijo Abel. Así es que le mandamos un fuerte abrazo a don Arturo. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que nos acompañen en familia. Ladislao Jorge Kiralifi y a Astrid Ornelas. Les mando un fuerte abrazo y un saludo muy cordial. Silvia Olga Rey. A ambos un abrazo de nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos. Víctor Perea, quien recibe un fuerte abrazo de Silvia Nolasgo, que nos escuchan en Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. Quina Medina, quien nos acompaña desde Perú. Le mandamos un cariñoso abrazo hasta allá, hasta las tierras andinas. Muchas gracias. Y a toda la familia Sandoval Patiño. Jaime, Cecilia y a la señora Elena. Muchas gracias por acompañarnos. Es una familia que nos escuchan como familia y eso nos emociona mucho. También para Mónica Clavel, para Daniel Márquez y para Diana Morelos. Diana Morelos, te vas a recuperar muy pronto. Eso lo tenemos perfectamente claro. Pero por lo pronto, va para allá un abrazo y nuestros mejores deseos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y que descansen en paz.